El doctor Carlos Morales, quien nos va a dictar la última charla. Carlos es médico cirujano, es internista, es infectólogo y es el líder del grupo de investigación en medicina tropical y enfermedades infecciosas. Carlos nos va a hablar de nuevos antirretrovirales y lo que vamos a hacer un poquito es que él nos ayude en el tema de multiresistencia y de pronto al final hablamos unos 5 o 10 minutos de multiresistencia en razón de la hora, en razón de que están cansados, de que es viernes 1 de diciembre. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al comité organizador por la oportunidad. En razón al tiempo, comencemos. Vamos a charlar en relación a por qué es importante hablar de nueva terapia antirretroviral y saber en qué circunstancia puntual estos nuevos antirretrovirales tienen un espacio. A pesar de que existe una disminución significativa en los nuevos casos de infección en Latinoamérica, como sabemos, existió en el último año un incremento alrededor del 8% y el uso de nuevos terapia antirretroviral y sobre todo moléculas que han hecho un hito en el tratamiento de la infección por VIH ha hecho que la mortalidad general relacionada con la infección a partir de la introducción de esas moléculas haya disminuido ostensiblemente con respecto a una muerte teórica. Aún así, el día de hoy hay hasta 39 millones de personas con infección y hasta el 82% se encuentran en África subsahariana y Asia-Pacífico, pero el número de las personas que están en terapia antirretroviral progresivamente es mayor y ha aumentado con el tiempo, lo cual es bueno. En el caso de Latinoamérica, como dijimos, existió un aumento del año pasado del 8% de casos nuevos y, sin embargo, una disminución de la mortalidad de hasta el 32% por datos de ONUCIDA, y las personas o los factores más relacionados con la aparición de nuevas infecciones siguen estando en grupos clave, de ahí la importancia de la terapia preexposición también. 72% reciben tratamiento antirretroviral, sin embargo, en el caso de Latinoamérica, hasta un cuarto de los pacientes llegan en estadio SIDA a el inicio de la terapia antirretroviral. En el caso de Colombia, hubo un aumento en relación al mismo segmento del año, hasta del 40%. Mucho más de la mitad estuvo en relación a poblaciones clave y hasta el 35% fue encontrado en fase SIDA y las poblaciones claves representan hasta el 93%. Algo muy bueno es que la mediana de tiempo entre el diagnóstico y el inicio de la terapia es relativamente corto, 35 días. ¿Por qué no hemos llegado a una vacuna a pesar de tanto tiempo buscando una vacuna contra el VIH por su inmensa variabilidad? Esto es un estudio que salió esta semana en relación a la distribución de los tipos y subtipos de VIH y se encuentra que globalmente las formas que se encuentran en aumento son sobre todo formas recombinantes, tanto las circulantes como las recombinantes únicas, lo que hace muy complejo que incluso si existiera un buen candidato como vacuna, pudiera ser aplicable de manera general a toda la población, y más bien lo que se intenta en este punto es que a partir de estas formas existan vacunas con las formas específicas de recombinación para cada tipo de zona del mundo en el cual se encuentre una prevalencia descrita. A pesar de que en Latinoamérica y en el Caribe no son la principal forma circulante, ha tenido un aumento significativo, un mayor aumento si se compara con el resto de los lugares del mundo. Bueno, existen y han existido muchos antirretrovirales, pero digamos que hay algunos que han marcado un hito, desde la invención o el uso de la acidoudina de manera inicial, hasta la aparición de los inhibidores de proteasa, que cambió la manera como se trataba la enfermedad, y la aparición ulterior de los que se consideran en muchas instancias primera línea como los inhibidores de integrasa, han hecho que el focus ahora del desarrollo de moléculas esté más en el sentido de la buena tolerabilidad y la poca existencia de selección de resistencia en cuestión de adherencia a estas moléculas. Hace directa relación a que se cambia específicamente la manera como se entrega la medicación y se busca en este punto que la vida media y la manera como se entregan los medicamentos desde el punto de vista
farmacológico sea optimizado de tal manera que podamos obtener los beneficios con un intervalo de tiempo significativo entre dosis y dosis. Vamos a hablar básicamente de 3 moléculas bastante nuevas, entre las cuales el único que se considera en este punto como una molécula con una medida de acción o como un mecanismo de acción absolutamente diferente a todo lo que existía anteriormente, que era esto que estaba acá, es el lenacapavir. Entonces, en razón del tiempo, vamos a profundizar. El ibalizumab básicamente es un anticuerpo, que es un anticuerpo humanizado recombinante, que básicamente se asocia a los dominios y permite que no, a los dominios del receptor que no permiten que exista un complejo adecuado de asociación entre el CD4 y la glicoproteína 120 hacia estos aminoácidos específicamente sobre el dominio 2. También se ancla el dominio 1, pero sobre todo su acción está sobre el dominio 2 de tal manera que impide muchos de los procesos que se generan en la post-fijación del virus del VIH al receptor de CD4. El estudio en el cual se implementó el resultado en el contexto de multiresistencia fue básicamente el estudio TMB31, en el cual se incluyeron 40 pacientes cuya media de linfocitos fue 73, bastante similares en el sentido de resistencia en un porcentaje muy alto, por lo menos en una molécula dentro de un grupo farmacológico y más de 2 grupos farmacológicos en una proporción bastante significativa. Y las características como se utilizó el producto es básicamente se tomó el screening del tipo o el genotipo del virus, se tomó una dosis de carga endovenosa, luego se dejó en monoterapia funcional y después se colocó un grupo de antirretrovirales optimizados encima del ibalizumab y básicamente hubo un descenso de por lo menos un logaritmo, que es como se estima la respuesta de estas moléculas en el caso de multidrogoresistencia en el transcurso de una semana en un porcentaje significativo de los pacientes. A los 10 días ya hubo un descenso del por lo menos el logaritmo y al final del estudio hasta el 43% de los pacientes tuvieron carga viral indetectable. Sin embargo, se documentó resistencia y básicamente en los que hicieron falla a la terapia o no alcanzaron indetectabilidad se documentó que había una mutación en el LUT5 de los sitios de glicosilación de la glicoproteína 120. Esto es un estudio publicado en el CROI recientemente. Solamente son 9 pacientes y créanme que no existen más allá de reportes de casos de pacientes únicos, un número mayor a esta proporción de pacientes que documentaron acá y básicamente son pacientes tratados en clínicas de multiresistencia de VIH y en 7 centros y básicamente encontraron 9 pacientes solamente y esto es como la evidencia más robusta que se tiene en este momento del uso del ibalizumab en relación al contexto de multiresistencia. Y básicamente es porque el acceso al producto en el primer mundo incluso es muy problemático, es delicado en el sentido que además es supremamente costoso. El ibalizumab, un tratamiento con ibalizumab cuesta alrededor de $118,000, entonces comprenderán que no será algo como para usar de manera generalizada, sino en casos bastante puntuales y que no tengan ninguna otra alternativa de manejo. 9 pacientes, en promedio 48 años, promedio de CD4 de 49, promedio de tiempo con enfermedad por VIH 22 años en promedio, con extremos de 8 y 25, resistencia a por lo menos un medicamento en 3 clases de antirretrovirales, el 56% de estos 9 pacientes, todos recibieron además terapia antirretroviral concurrente, en el mismo protocolo que avaló el medicamento, que fueron 2.000 miligramos de carga y después 800 miligramos cada 2 semanas. En promedio recibieron 33 semanas.
y algún paciente recibió por lo menos 43, 6 de 8, el 75%, tuvieron una reducción de por lo menos 2 logaritmos. Los efectos adversos se presentaron hasta en el 89% de los pacientes, que sobre todo fueron leves en relación al sitio de la colocación de la medicación, dolor en el sitio de la inyección, pero también presentaron diarrea, dolor abdominal, pero ninguno hubo necesidad de hacer suspensión de la terapia. Y hubo, digamos, una reducción de la carga viral de manera temprana en una proporción similar al estudio que lo avaló, y luego de la semana 24 hasta el 43%. Otro medicamento nuevo es el fostensambir, es un profármaco metilfosfato del tepsambir. Tiene una biodisponibilidad de solamente el 27% y su tiempo máximo de absorción es en el transcurso de 2 horas. Cuando llega al intestino, la fosfatasa alcalina lo hace lo hace pasar a su producto activo, tiene un estado estacionario que se alcanza en 2 días y tiene una unión a proteínas del 88% con una vida media más larga, con un volumen de distribución de 29, y se metaboliza el 36% a través de esterasas y hasta el 21% por citocromos. Lo que genera el fostensambir es que realiza un cambio conformacional sobre la gliproteína 120, por lo cual no permite que sea reconocida y por ende no se realiza la fijación en el receptor de CD4. El estudio BRIGHT, que fue el estudio que avaló el uso de la medicación, fueron 272 sujetos altísimamente tratados con multiresistencia y por lo menos encima del fostensambir otros 2 antirretrovirales activos. El endpoint primario fue a los 8 días con descenso de la carga viral de por lo menos 0.8 versus 0.2 en el placebo, que fue significativo. Y el fostensambir utilizado de 600 miligramos 2 veces al día hasta las 24 semanas se encontró indetectabilidad en este grupo de pacientes de difícil tratamiento hasta el 54% y el 4% lo descontinuó por efectos adversos relacionados con la medicación. Sin embargo, en ellos también existe la posibilidad de resistencia con cambios en aminoácidos, específicamente estos en la glicoproteína 120. Esto es otro estudio relativamente reciente publicado en el cual, digamos que por la pandemia, el seguimiento del estudio que lo avalaba lo pararon y retomaron post pandemia. Alcanzamos a tener resultados en la semana 240, de la misma manera como estuvo prescrita la medicación más antirretrovirales. Estas semanas que están acá estuvieron, digamos, con pérdida de pacientes en relación a la presencia de la pandemia por no seguimiento, pero encontraron datos hasta la semana 240, que es muy bueno. Y en el corte que se randomizó con el uso del fostensambir, tuvo un mejor resultado versus el grupo en el cual no se realizó el uso de la medicación. Esta medicación de la que hablamos en este punto es un medicamento total y absolutamente nuevo con un mecanismo de acción que no había existido hasta este momento, que es el lenacapavir, y básicamente es un inhibidor de la cápside viral que hace que tanto en el momento en el que el virus ingresa a la célula que es objetivo, impida que se desdoble, y si el español me lo permite, que se desensamble la cápside, y lo mismo en el momento de otros viriones que han podido entrar, no permite que se vuelva a ensamblar la cápside para que el virus salga. Entonces actúa en momentos de infección-replicación muy tempranos, así como momentos de infección-replicación muy tardío. Es aprobado por la FDA solamente para el tratamiento del VIH multiresistente en combinación con otros fármacos y tiene 2 presentaciones, un inyectable, 927 miligramos de dosis con 2 inyecciones subcutáneas cada 6 meses, intervalo de 26 semanas, y un medicamento oral, sobre todo en relación a la gran vida media o la larga vida media que tiene, que lo utilizan como medicamento de carga para verificar si tiene o no efectos adversos en el paciente y si puede tolerar a posteriori el uso de la inyección por el tiempo de latencia tan largo que tiene en su liberación
la medicación, pues para que el paciente tengamos certeza de que si hace un efecto adverso a la medicación, no lo vaya a tener 6 meses el efecto adverso. Esta es la manera como actúa en fases iniciales y también en fases tardías, impidiendo tanto el desensamble, no sé si el español me lo permita, en la zona, como el reensamble de la cápside para la salida del virión. Y básicamente está sustentado en 2 estudios, uno que se llama el Calibrate, que fueron pacientes que fueron naif al tratamiento, 182, que tuvieran copias detectables y un conteo SD4 por encima de 200, y lo dividieron básicamente en el grupo de experimentación con terapia optimizada, en los cuales utilizaron tenofovir o tenofovir entricitabina más la dosis de la medicación, con grupos bastante similares entre los 4 brazos que hicieron. Y en cuanto a su eficacia, el grupo combinado de subcutáneo y luego TAF o Bictegravir, el 88% de los pacientes alcanzaron y mantuvieron la supresión virológica hasta la semana 54. Recordemos que son pacientes con un grado de resistencia antirretroviral supremamente alto, significativo y de muy difícil manejo. Y los pacientes que encontraron supresión en la semana 28 fueron el 93%, ese mismo 93% de los que alcanzaron en la semana 28 su indetectabilidad la mantuvieron hasta la semana 54. Y aún así se registró resistencia emergente en 2 pacientes de los que se incluyeron en el estudio, básicamente por cambios puntuales en estos aminoácidos, pero no hubo necesidad de descontinuar la terapia por efectos adversos. El segundo estudio es un estudio similar, que es el estudio Capella, en el cual hubo también 2 brazos que compararon el lenacapavir con terapia optimizada. Estos fueron un poco más de pacientes, lo compararon también con placebo, con la terapia optimizada sin el lenacapavir. Los que tenían lenacapavir fueron los que se consideraron randomizados de manera muy similar. Y el estudio documentó que al final del periodo de 14 días para verificar el endpoint primario, que es la reducción de las cargas virales, el 88% del grupo de lenacapavir disminuyó por lo menos un logaritmo versus el 17% del placebo, y en la semana 52 hasta el 83% de estos pacientes de muy difícil tratamiento se encontraron indetectables, y hubo mutaciones de resistencia por mutaciones puntuales. Y este 11% en el cual se relacionó la aparición de resistencia era que a pesar de haber optimizado la terapia acompañante del lenacapavir, era una monoterapia encubierta, y eso digamos que es lo que explican en el estudio en relación a la aparición de la monoterapia. Muchísimas gracias por su tiempo.